Mi esposa dijo, mis amigas piensan que no eres lo suficientemente impresionante para mí. Debería aspirar a más. Le respondí, entonces, adelante. Ese mismo día, cancelé los viajes, el anillo, el lugar de la fiesta de cumpleaños, todo en silencio. 2 semanas después, a las 4 de la madrugada, su mejor amiga me llamó llorando. Por favor, contesta. Pasó algo en la fiesta de cumpleaños y tiene que ver contigo. Si alguna vez has escuchado a la persona que amas reducirte a una nota al pie en la conversación de otra persona, conoces el sonido que hace tu corazón cuando deja de creer en su propio valor. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes eran nuestra noche. La única noche que ambos reservábamos en nuestras agendas para cocinar juntos, para sentarnos uno frente al otro en la pequeña mesa de comedor de nuestro apartamento y fingir que seguíamos siendo las personas que se habían enamorado hace 4 años. La cocina olía a ajo y romero. Me había pasado 1 hora con el pollo para conseguir que la piel quedara crujiente como a ella le gustaba, como solía hacerlo su madre antes de fallecer. La mesa estaba puesta, 2 copas de vino, servilletas de tela que había planchado esa mañana antes del trabajo. Velas, porque una vez me dijo que la luz de las velas la hacía sentir como si estuviéramos en una película. Entró a las 7:30, con el teléfono pegado a la oreja, riéndose de algo que no pude escuchar. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera, tacones de diseñador, los que le había comprado por su ascenso hace 6 meses. Apenas miró la mesa al pasar. Seguía hablando, seguía riendo. Me quedé allí con la cuchara de servir en la mano, viéndola desaparecer en el dormitorio, su voz recorriendo el apartamento como una música que ya no estaba invitado a escuchar. Lo sé, ¿verdad? Eso es lo que dije. Es dulce, pero El pero quedó suspendido en el aire como humo. Dejé la cuchara con cuidado. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba que temblaran, que traicionaran la forma en que mi pecho se estaba apretando, la forma en que mi garganta se cerraba alrededor de palabras que no sabía cómo decir. Pero estaban firmes, tranquilas, como si ya supieran algo que yo ignoraba. Ella volvió 10 minutos después, con el teléfono finalmente en silencio, guardado en el bolsillo trasero de sus jeans. Me sonrió, esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de pedir algo o cuando intentaba suavizar una aspereza que ella misma había creado. Perdona por eso, dijo, deslizándose en su silla. Amanda estaba teniendo una crisis. Ya sabes cómo se pone. Asentí, le serví vino y le serví su plato primero, como siempre hacía. Ella probó un bocado, hizo un sonido de satisfacción, y por un momento, pensé que tal vez había escuchado mal. Tal vez el pero había sido sobre otra cosa. Sobre otra persona. Esto está muy bueno, dijo. Lo has perfeccionado. Gracias. Deberías cocinar más a menudo. Eres mejor que yo en esto. Sonreí. Se sintió como una máscara. Has estado ocupada. Dios, no tienes idea. Tomó un largo sorbo de vino y se recostó en su silla. El trabajo ha sido una locura y planear esto del cumpleaños se está apoderando de mi vida. Te juro que Amanda y las chicas tienen opiniones sobre todo. El lugar, la temática, la lista de invitados. Es agotador. Su cumpleaños era dentro de 3 semanas. Llevaba meses planeándolo. Un viaje sorpresa a la costa. El hotel boutique que había guardado en Instagram. La reserva para cenar en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Había comprado el anillo hace 2 meses. Platino, un solo diamante, simple y elegante, del tipo que ella había señalado en el escaparate de una joyería la primavera pasada cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Estoy seguro de que será perfecto, dije. Tiene que serlo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por algo que no pude nombrar. Excitación, ansiedad. Todo el mundo va a estar allí. Todo mi grupo de amigas, gente del trabajo. Va a ser un gran evento. Suena a mucha presión. Lo es. Hizo una pausa, empujando la comida por el plato. En realidad, quería hablar contigo sobre algo. Mi estómago se desplomó. La forma en que dijo hablar contigo sobre algo. La cuidadosa neutralidad. La forma en que no me miraba del todo a los ojos. Conocía ese tono.
Era el tono que la gente usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias y quería que pensaras que era por tu propio bien. Está bien, dije. Tomó otro sorbo de vino, dejó la copa y me miró. Bueno, las chicas han estado preguntando por ti, por nosotros, y he estado pensando. No sé cómo decir esto sin sonar horrible. Solo dilo. Exhaló lentamente, como si estuviera soltando algo a lo que se había aferrado durante demasiado tiempo. Piensen. No creen que seas lo suficientemente impresionante para mí. Las palabras aterrizaron entre nosotros como piedras arrojadas en agua estancada. Pesadas, definitivas, creando ondas hacia afuera. No dije nada. No podía. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar, tratando de organizar las palabras en algo que tuviera sentido. Pero seguían deslizándose, negándose a formar un pensamiento coherente. O sea, te quieren, continuó rápidamente, como si eso lo hiciera mejor. Piensan que eres dulce y amable, y ya sabes, estable, pero simplemente. Piensan que podría conseguir algo mejor, que debería aspirar a más. ¿A más?, repetí. La palabra sabía a ceniza. Ya sabes a qué me refiero. Alguien más ambicioso. Alguien con más presencia, supongo. Alguien que cause impresión cuando entra en una habitación. La miré al otro lado de la mesa. Esta mujer a la que había amado durante 4 años. Esta mujer con la que había construido una vida. Esta mujer cuya opinión había valorado por encima de casi cualquier otra. Y me di cuenta de que estaba mirando a una extraña, alguien que podía sentarse a la luz de las velas comiendo una cena que yo había tardado 1 hora en preparar y decirme que no era suficiente mientras las voces de sus amigas resonaban en su cabeza como un coro griego. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Mi voz estaba tranquila, demasiado tranquila, el tipo de calma que precede a una tormenta. Ella vaciló. Creo que podrían tener razón. Ahí estaba. La cosa a la que había estado dando vueltas. La cosa que había disfrazado con las opiniones de otras personas para no tener que reclamarla como propia. Pero ahora la escuchaba, clara como una campana. Ella estaba de acuerdo con ellas. Quizás siempre había estado de acuerdo. Ya veo, dije. No te pongas así. Su voz tomó un tono afilado, defensivo ahora. Solo estoy siendo honesta. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? Ser honestos el uno con el otro. Tienes razón, dije. La honestidad es importante. Se relajó ligeramente, confundiendo mi acuerdo con aceptación. Sabía que lo entenderías. Eres tan comprensivo. Esa es una de las cosas que amo de ti. Pero creo que necesito explorar qué más hay ahí fuera. Ver si hay alguien que esté más alineado con hacia dónde voy en la vida. Las velas parpadearon entre nosotros. Afuera, podía escuchar el tráfico, el lamento lejano de una sirena, los sonidos ordinarios de una ciudad siguiendo su curso ordinario. Adentro, algo estaba terminando. Algo estaba cambiando. Las placas tectónicas de mi vida se estaban moviendo, rechinando unas contra otras. Y cuando se asentaran, el paisaje sería diferente. Entonces adelante, dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Adelante. Aspira a más. Explore. Encuentra a alguien más impresionante. ¿Estás rompiendo conmigo? Casi me reí. Casi. No, tú estás rompiendo conmigo. Yo solo estoy de acuerdo contigo. Eso no es lo que dije. Solo creo que necesitamos hablar de esto, de hacia dónde vamos. Acabamos de hacerlo. Me levanté y comencé a recoger los platos. Ella seguía sentada allí, con su copa de vino medio llena, su expresión atrapada en algún lugar entre la confusión y la ofensa. Creo que hemos terminado de hablar. Estás siendo dramático. ¿Lo estoy? Me giré para mirarla. Mirarla de verdad. Intenté encontrar a la mujer de la que me había enamorado en la mujer sentada a mi mesa, usando mi regalo, diciéndome que yo no era lo suficientemente bueno. No pude encontrarla. Tal vez nunca había existido. Tal vez me había enamorado de una ficción, una proyección, una historia que me había contado a mí mismo sobre quiénes éramos.
Solo creo que sé lo que piensas. Tus amigas lo dejaron bastante claro y tú estuviste de acuerdo. Así que, no alargues esto. ¿Quieres a alguien más impresionante? Ve a buscarlo. No me interpondré en tu camino. Ella también se levantó, su silla raspando contra el suelo. Bien, tal vez lo haga. Buena suerte, dije. Y lo decía en serio, de la forma en que le deseas suerte a alguien cuando sabes que está a punto de aprender una lección por las malas. Agarró su bolso, su teléfono, sus llaves. Dudó en la puerta como si estuviera esperando que la detuviera, que la llamara, que me disculpara por no ser lo suficientemente impresionante. Cuando no lo hice, se fue. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que sonó a finalidad. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo después de que se fue, mirando las velas consumirse, las copas de vino, la cena que había hecho. Luego caminé hacia mi oficina, abrí mi portátil y comencé a hacer llamadas. El hotel en la costa, cancelado. Reembolso completo. Fueron muy comprensivos. La reserva del restaurante, cancelada. El tour sorpresa en helicóptero que había reservado, cancelado. El lugar de la fiesta de cumpleaños del que ella creía que yo no sabía nada. El que había estado planeando con sus amigas. El que yo había reservado con un depósito hacía 2 meses porque ella lo había mencionado de pasada y yo quería sorprenderla. Ese lo mantuve, pero hice algunos cambios. Añadí algunos invitados a la lista. Hice una nota sobre el horario. Luego abrí el cajón de mi escritorio, saqué la caja del anillo y la puse encima de una carpeta que había estado guardando durante los últimos 6 meses. La carpeta era gruesa. Documentación, pruebas, números que contaban una historia que ella no sabía que yo había estado escribiendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi socio comercial. Reunión de la junta trasladada a la próxima semana. ¿Quieren la presentación completa? ¿Estás listo? Miré el anillo, la carpeta, los restos de una vida que había estado viviendo en las sombras porque pensaba que era lo que ella quería. Estabilidad, previsibilidad, alguien que no hiciera olas. Más que listo, escribí de vuelta. Cerré el portátil, apagué las luces y me fui a la cama. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Porque a veces la verdad es esta, cuando alguien te muestra quién es realmente, cuando te dice exactamente lo que piensa de ti, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es creerle. Y luego, en silencio, metódicamente, sin drama ni declaraciones, construyes la vida que dijeron que no eras capaz de vivir. 2 semanas. Eso es lo que tardó en cambiar todo. Para que la narrativa cuidadosamente construida que ella había edificado sobre nosotros, sobre mí, sobre quién era impresionante y quién no, se derrumbara. 2 semanas hasta que su amiga me llamó a las 4 de la mañana llorando. 2 semanas hasta que la verdad fría, elegante, respaldada por datos, innegable finalmente salió a la luz. Pero esa noche, de pie en mi apartamento con las velas consumiéndose hasta la nada, yo aún no sabía nada de eso. Solo sabía que algo había terminado. Y que algo más silencioso y más poderoso, había comenzado. La mañana después de que ella se fuera, me desperté en silencio, no el cómodo silencio del espacio compartido, ese en el que puedes escuchar a alguien respirar en la habitación de al lado y se siente como hogar. Esto era diferente, vacío. El apartamento se sentía más grande de alguna manera, como si las paredes se hubieran expandido durante la noche para llenar el vacío que ella había creado. Me quedé allí un momento, mirando el techo, esperando que el dolor me golpeara, el arrepentimiento, ese peso aplastante de la pérdida que se supone que sigue cuando alguien a quien amas se marcha. Nunca llegó. En cambio, lo que sentí fue claridad, aguda, limpia, como si hubiera estado viviendo en la niebla durante años y alguien finalmente hubiera encendido una luz. Salí de la cama, hice café y abrí mi portátil. Había trabajo que hacer. Si alguna vez has tenido que desenredarte de la vida de otra persona, sabes que no es dramático. Es administrativo. Una serie de pasos pequeños y metódicos que suman una separación tan completa que es como si nunca hubieran estado conectados. La gente piensa que las rupturas son todo lágrimas, gritos y objetos lanzados. A veces lo son, pero a veces son solo estos clics silenciosos en un teclado, llamadas telefónicas hechas con voz firme.
Casillas marcadas una tras otra hasta que la vida compartida que construyeron se convierte de nuevo en dos existencias separadas. Empecé con el apartamento. Estaba a mi nombre, lo había estado desde antes de conocernos. Ella se había mudado hacía 2 años, trajo su ropa, sus libros y sus opiniones sobre dónde debían ir los muebles, pero el contrato de arrendamiento siempre había sido mío. Llamé al propietario, pregunté sobre la cláusula de terminación anticipada, le dije que me mudaría a fin de mes. Se sorprendió. Yo había sido un inquilino modelo durante 5 años, pero no hizo preguntas. Dijo que empezaría a mostrar el lugar la próxima semana. Siguiente, servicios públicos, suscripciones, los servicios de streaming que ella había añadido a mis cuentas, todos transferidos o cancelados. Revisé mi teléfono, borré las fotos, no por ira, sino por necesidad. ¿Por qué guardar evidencia de algo que nunca existió realmente? La mujer en esas fotos, sonriendo en cenas festivas, riendo en vacaciones en la playa, besándome a medianoche en Año Nuevo, ella no era real. Era una actuación. Una versión de sí misma que me había mostrado mientras mantenía a la verdadera ella, la que escuchaba las evaluaciones de sus amigas sobre mi valía y estaba de acuerdo, oculta justo debajo de la superficie. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella. ¿Podemos hablar? Lo miré durante un largo momento, imaginé la conversación. Ella queriendo explicar, contextualizar, decirme que había entendido mal o exagerado. Ella preguntando si podíamos solucionar esto ahora que había tenido tiempo para pensar. Ella esperando que yo estuviera allí esperando, listo para ser convencido de que yo era suficiente después de todo. Borré el mensaje, bloqueé el número. Luego llamé a mi abogado. Mark, dije cuando contestó, necesito mover algunas cosas. ¿Puedes reunirte hoy? Por supuesto. ¿Te va bien a las 11? Perfecto. Mark Chen había sido mi abogado durante 3 años, desde que fundé la empresa. Era caro, preciso y discreto. 3 cualidades que valoraba mucho, especialmente ahora. Su oficina estaba en una de esas torres de cristal en el centro, del tipo con suelos de mármol y recepcionistas que parecían salidas de una revista de moda. Siempre me había reunido con él después del trabajo. Nunca durante el horario laboral. Nunca cuando ella pudiera hacer preguntas sobre a dónde iba. Porque aquí está la cuestión sobre la vida que había estado viviendo, ella conocía una versión de ella. La versión que le mostré. Trabajo estable, gerencia media, salario cómodo, predecible, seguro, poco impresionante. Lo que ella no sabía era que hace 2 años, mi amigo David y yo habíamos fundado una empresa de software. Una cosa pequeña al principio, solo nosotros 2 trabajando noches y fines de semana construyendo una plataforma para análisis de datos que pensamos que podría ser útil para empresas medianas. Lo habíamos financiado con nuestros propios recursos, mantuvimos nuestros trabajos diurnos, lo tratamos como un proyecto paralelo que podría llegar a algo o podría desvanecerse como la mayoría de las startups. Luego, hace 6 meses, dejó de ser un proyecto paralelo. Una compañía Fortune 500 nos había contactado. Querían licenciar nuestro software, querían integrarlo en toda su operación, querían hablar sobre una adquisición. Los números que mencionaron me hicieron dar vueltas la cabeza. Habíamos aceptado el acuerdo de licencia, mantuvimos la empresa independiente, y de repente, nuestro proyecto paralelo estaba generando ingresos de 7 cifras. Había querido decírselo, había planeado decírselo en realidad, como parte de la sorpresa de cumpleaños. Imaginaba su cara cuando le explicara que el trabajo de gerencia media era una tapadera, que había estado construyendo algo real, que el estilo de vida modesto que llevábamos era una elección, no una limitación. Imaginaba proponerle matrimonio con el anillo y la verdad de que podíamos tener cualquier vida que ella quisiera, ir a donde soñara ir, construir cualquier futuro que pudiera imaginar. Pero esa conversación requería confianza, requería creer que la persona a la que te estabas revelando recibiría esa vulnerabilidad con gracia. Y en algún momento del camino, sin que yo me diera cuenta de cuando sucedió, había dejado de confiarle las partes de mí que importaban. Mark estaba esperando cuando llegué, con un café ya preparado como me gustaba. Estrechó mi mano, señaló la silla frente a su escritorio. La oficina tenía ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad. Y desde esta altura, todo parece pequeño, manejable. Entonces dijo, acomodándose en su silla. ¿Qué está pasando?
Necesito separar mis activos, mover algunas cosas a cuentas diferentes, asegurarme de que todo esté protegido. Levantó una ceja. ¿Asunto personal? Relación terminada. Lamento escuchar eso. ¿Situación de unión libre? No, nunca llegamos tan lejos. Saqué una carpeta, diferente a la de casa, pero igualmente importante. Pero necesito asegurarme de que no haya enredos financieros. Ningún rastro de papel que nos conecte. ¿Estaba ella al tanto de la empresa? No. Asintió lentamente, comprendiendo sin que yo tuviera que explicar. Entonces esto debería ser sencillo. Redactaré la documentación. Moveré tus activos personales a un fideicomiso separado. Tu parte de la empresa ya está protegida bajo la estructura de la LLC, pero podemos agregar otra capa si quieres. ¿Quiere? Pasamos la siguiente hora revisando detalles, números de cuenta, propiedades, inversiones que había hecho a lo largo de los años y que se habían revalorizado significativamente. Mark tomaba notas con su letra precisa, hacía preguntas aclaratorias, nunca sugirió una sola vez que yo estuviera siendo paranoico o mezquino. Simplemente hizo su trabajo, que era proteger lo que yo había construido. Una cosa más dije mientras terminábamos. Hay una fiesta de cumpleaños en 2 semanas, el sábado 15. Puse un depósito en el lugar. ¿Quieres cancelar? No, quiero mantenerlo, pero necesito hacer algunos ajustes en la reserva. Me miró con atención. ¿Qué tipo de ajustes? Se lo dije. Su expresión no cambió, pero vi la leve curva de sus labios, la apreciación profesional de un plan bien construido. Cuando terminé, se recostó en su silla. Eso es elegante, dijo. Posiblemente terapéutico, definitivamente efectivo. ¿Funcionará legalmente? No estás haciendo nada ilegal. Estás organizando un evento por el que pagaste, invitando a personas a las que tienes derecho a invitar y presentando información que es objetivamente precisa. No veo ningún problema con eso. Bien. Salí de su oficina sintiéndome más ligero. No feliz exactamente, pero con un propósito. Como si finalmente me estuviera moviendo en una dirección que había elegido en lugar de una en la que había caído por defecto. El ascensor descendió 40 pisos y con cada piso me sentía más como yo mismo. El yo que había sido antes de empezar a medir mi valía por los estándares de otra persona. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. ¿Es este el señor Castellán? Una voz de mujer. Profesional. Sí. Soy Rebecca de Highlands Resort. Llamo para confirmar su reserva para el fin de semana del 22. El paquete de la suite costera con las reservas de cena. El viaje sorpresa. Me había olvidado de ese. En realidad, necesito cancelar eso. ¿Cuál es la política de reembolso? Reservó el paquete premium, que es totalmente reembolsable hasta 48 horas antes del check-in. Puedo procesar eso por usted ahora si lo desea. Por favor. Hubo una pausa. El sonido de teclear. Todo listo. Verá el reembolso en 3 a 5 días hábiles. Lamento que no pueda venir. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, eso es todo. Gracias. Colgué, me paré en la acera fuera del edificio de Mark y sentí el sol de la tarde en mi cara. Noviembre en la ciudad, pero todavía lo suficientemente cálido como para que la gente estuviera en mangas de camisa. Todavía lo suficientemente brillante como para que la luz golpeara las torres de cristal y las convirtiera en espejos que reflejaban el cielo. Esa noche, fui a la oficina. No a la oficina donde mantenía mi tapadera de gerencia media, sino a la real, el espacio de almacén en el Distrito de las Artes que David y yo habíamos convertido en nuestra sede. Ladrillo expuesto, escritorios de pie, pizarras cubiertas de diagramas y código. 6 empleados ahora, todos ellos inteligentes y hambrientos y construyendo algo que importaba. David levantó la vista cuando entré. Hey, pensé que no vendrías hoy. Cambio de planes. Estudió mi cara. Leyó algo allí que le hizo dejar su café. ¿Qué pasó? Se lo conté. No todo, pero lo suficiente. La conversación en la cena,
las opiniones de las amigas, su acuerdo, la decisión de terminarlo. Escuchó sin interrumpir. De la forma en que lo hacen los buenos amigos cuando saben que solo necesitas decir las palabras en voz alta. Lo siento, hombre, dijo cuando terminé. Eso es brutal. Es lo que es. ¿Estás bien? Mejor de lo que esperaba estar, en realidad. Asintió, acercó una silla. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar de ocultar este lugar a la gente por fin? Le había dicho a David desde el principio por qué mantenía la empresa en silencio. Le había explicado que quería construir algo real antes de anunciarlo. Que no quería la atención, ni la presión, ni la forma en que la gente cambia cuando sabe que tienes dinero. Él lo había entendido, había aceptado mantenerlo entre nosotros y nuestro pequeño equipo. Pero yo sabía que pensaba que estaba siendo demasiado cauteloso, que debería estar orgulloso de lo que habíamos construido. Tal vez tenía razón. Sí, dije. Creo que es hora. Ya era maldita hora, sonrió. Tenemos esa reunión de la Junta la próxima semana. Los inversores están listos para hablar de la segunda ronda de financiación. Podríamos estar viendo 10 veces la valoración actual. Lo sé. Eso significa. Sé lo que significa, David. Se recostó, su sonrisa ensanchándose. Entonces, ¿vas a dejar de vivir como un monje finalmente y comprarte algo bonito? Pensé en el apartamento que dejaba, el estilo de vida cuidadosamente modesto que había mantenido, la forma en que me había mantenido pequeño para encajar en la visión de otra persona sobre quién debería ser. Pensé en el anillo en el cajón de mi escritorio, los planes que había hecho, el futuro que había imaginado con alguien que había estado imaginando un futuro completamente diferente. Tal vez dije. Primero, necesito cerrar algunas puertas. La fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños. Silbó bajo. Hombre, no la envidio cuando la verdad salga a la luz. No se trata de hacerla sufrir. Se trata de corregir el registro. Seguro, dijo él en el tono de alguien que no me creía del todo, pero respetaba mi derecho a enmarcarlo como quisiera. Bueno, lo que necesites de mí, lo tienes. Las siguientes 2 semanas se movieron como agua, constantes, inexorables. Fui a trabajar, a ambos trabajos, y viví en el espacio entre mi vieja vida y lo que fuera que viniera después. Ella intentó llamar un par de veces más desde diferentes números. Nunca contesté. Apareció en el apartamento una vez, pero ya había sacado la mayoría de mis cosas. Se paró en el pasillo mirando la sala de estar medio vacía, y pude verla tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Realmente estás haciendo esto?, preguntó. Lo estoy haciendo. ¿Por una conversación, un desacuerdo? No fue un desacuerdo. Fue una revelación. Sacudió la cabeza, sus ojos brillantes con algo que parecían lágrimas, pero podría haber sido ira. Estás siendo infantil, tirando 4 años por la borda porque hirieron tus sentimientos. Podría haber discutido, podría haber explicado que no se trataba de sentimientos heridos. Se trataba de una incompatibilidad fundamental, de la realización de que la persona que amaba no existía realmente. ¿Pero cuál sería el punto? Ella ya había decidido quién era yo, cuánto valía. Nada de lo que dijera cambiaría eso. Adiós, dije en su lugar y cerré la puerta. La noche antes de su fiesta de cumpleaños, no pude dormir. Me acosté en mi nuevo apartamento, un rascacielos en el centro, ventanas de piso a techo, el tipo de lugar que siempre había querido pero nunca pensé que podría permitirme hasta que recordé que podía, y observé las luces de la ciudad. Pensé en lo que traería el mañana. El lugar, los invitados, el momento en que todo lo que había mantenido oculto finalmente sería visible. Mi teléfono vibró a las 3:47 de la madrugada, número desconocido, pero esta vez de un contacto que reconocí. Amanda, su mejor amiga. Una de las voces en ese coro que le decía que yo no era lo suficientemente impresionante. Lo dejé sonar, luego sonar de nuevo. A la tercera llamada, la curiosidad me pudo. Por favor, contesta. Estaba llorando, su voz quebrándose. Por favor, be you sick, James. Pasó algo en el montaje de la fiesta de cumpleaños y es sobre ti. Necesitas saberlo antes de mañana. Por favor. Cerré los ojos, sentí el peso de lo que había puesto en marcha asentándose sobre mí como nieve.
Te escucho, dije. La voz de Amanda en el teléfono estaba desgarrada, rota por sollozos que sonaban como si estuvieran siendo arrancados de algún lugar profundo dentro de su pecho. Podía escuchar música de fondo, risas, el ruido ambiental de una fiesta en pleno apogeo, lo que significaba que había salido para hacer esta llamada, lo que significaba que, fuera lo que tenía que decir, no quería audiencia para ello. Por favor, dijo de nuevo. Por favor, lo siento tanto. No lo sabía. Ninguna de nosotras lo sabía. Me senté en la cama, las luces de la ciudad proyectando sombras a través de las paredes de mi nuevo apartamento. Amanda, más despacio. ¿De qué estás hablando? El lugar, la fiesta. Estamos aquí para la inspección final antes de mañana. ¿Y ellos? Se interrumpió llorando más fuerte. Nos mostraron el plano de asientos, la lista de invitados, y tu nombre estaba en ella, no como su acompañante, sino como el anfitrión. El silencio se estiró entre nosotros como un cable tensado. No entiendo qué significa eso, dijo ella. Pero podía escuchar en su voz que estaba empezando a hacerlo, que las piezas estaban encajando, formando una imagen que no quería ver. Ella nos dijo que era la anfitriona, que había planeado todo, pero la gerente del lugar seguía agradeciéndote, seguía diciendo lo generoso que era lo que estabas haciendo, y luego nos mostró la factura. Cerré los ojos. Aquí estaba. El momento en que la cuidadosa arquitectura que había construido comenzaba a hacerse visible. ¿Qué decía la factura? Todo. Su voz era apenas un susurro ahora. El depósito que pusiste hace 3 meses, el paquete premium, el que ella nos dijo que era una buena oferta que había negociado. El servicio de bar, el catering, el DJ, todo es. Todo está a tu nombre. Tú pagaste por todo. ¿Lo hice? Pero ella dijo. Amanda se detuvo, comenzó de nuevo. Ella nos dijo que estaba financiando esto ella misma, que había estado ahorrando, que era su fiesta, su dinero, su evento. Dejó que pensáramos que ni siquiera estabas invitado. No lo estaba, dije. Ella me desinvitó hace 2 semanas cuando decidió que no era lo suficientemente impresionante. El sonido que hizo Amanda fue algo entre un grito ahogado y un sollozo. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Esa conversación. Estábamos en la cena. Estábamos hablando de chicos, de relaciones, y dijimos. Yo dije. Sé lo que dijiste. Ella me lo contó. No lo dije así. Te lo juro, solo estaba. Estábamos siendo estúpidas, hablando basura como hacen las amigas. No pensé que ella realmente se lo tomaría en serio, que estaría de acuerdo contigo, Sid, con nosotras, que lo usaría como razón para terminar una relación de 4 años. Mi voz estaba tranquila, pero podía sentir algo frío y duro formándose en mi pecho. No era exactamente, algo más parecido a la resignación. Ella hizo todas esas cosas, Amanda. Así que, sea cual sea la culpa que sientas por lo que estás llamando para disculparte, probablemente deberías sentirla. Ella estaba llorando completamente ahora. Esos sollozos profundos y estremecedores que duelen al escuchar. Lo siento tanto. Estábamos equivocadas. Estábamos tan equivocadas. Y ahora la gerente del lugar está preguntando sobre mañana. Sobre si todavía planeas asistir. Y no sé qué decirle a ella. No sé qué decirle a nadie. Me levanté, caminé hacia la ventana. 43 pisos más abajo, la ciudad estaba viva con movimiento, autos fluyendo por las calles, luces parpadeando en las ventanas, gente viviendo sus vidas sin idea de que la mía estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Pensé en el lugar, la fiesta, la revelación cuidadosamente orquestada que había planeado. Pensé en alejarme de ello, dejar que tuviera su cumpleaños, su celebración, su versión de los hechos donde yo era el ex olvidable que no era lo suficientemente impresionante. Pero eso sería una mentira. Y yo había terminado de vivir dentro de las vidas de otras personas. Dile que estaré allí, dije. Y Amanda, díselo a las otras también. Dile a todas sus amigas que creen saber quién soy. Diles que presten atención mañana porque están a punto de aprender algo importante sobre las suposiciones. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un brindis, dije, y colgué. La mañana de su cumpleaños amaneció clara y fría.
Uno de esos días de noviembre donde el cielo es tan azul que casi duele mirarlo. Me paré frente a mi armario, el vestidor en el dormitorio principal de mi nuevo apartamento, el que era más grande que todo el dormitorio en el viejo lugar, y consideré que se usa para el funeral de una relación. Elegí un traje. No el barato que había usado para funciones de trabajo cuando fingía ser alguien que no era. El Armani gris carbón, perfectamente a medida, el tipo de traje que anunciaba que pertenecías a habitaciones donde se tomaban decisiones y el dinero cambiaba de manos. Una camisa blanca, una corbata color humo, zapatos que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No porque me viera diferente, aunque lo hacía de alguna manera, más afilado y más sólido de lo que recordaba ser, sino porque me sentía diferente, como si hubiera estado viviendo como un fantasma de mí mismo y solo ahora recordara que tenía un cuerpo, una presencia, un peso en el mundo. Mi teléfono vibró. «David, ¿seguro de esto?» «Sí», escribí de vuelta. «¿Quieres refuerzos?» Lo consideré. David sabía toda la historia, se había ofrecido varias veces a venir conmigo, a estar a mi lado cuando entrara en ese lugar y detonara la verdad. Pero esta no era su pelea. Esta era mía. Personal, íntima, el tipo de ajuste de cuentas que tiene que suceder a solas. Estoy bien, pero gracias. Llámame después. Quiero escuchar todo. Me guardé el teléfono en el bolsillo, tomé la carpeta de mi escritorio, la gruesa, la que había estado armando durante meses, y salí. El lugar estaba en el Distrito de las Artes, un almacén convertido con ladrillo expuesto y luces Edison, el tipo de lugar que parecía industrial y romántico al mismo tiempo. Ella siempre había querido tener un evento allí, me había mostrado fotos en su teléfono, había hablado de lo perfecto que sería para una boda o un cumpleaños importante. Lo había reservado hace 6 meses, cuando pensaba que estaríamos celebrando juntos. Cuando pensaba que el hito sería nuestro, no solo suyo. Llegué temprano, antes que cualquiera de los invitados. El personal todavía estaba montando, arreglando mesas, probando el sistema de sonido, colocando flores y jarrones de vidrio que atrapaban la luz de la tarde. La gerente del lugar me vio, su rostro iluminándose con reconocimiento y tal vez un poco de nerviosismo. «Señor Castellan», dijo, acercándose rápidamente. No estábamos seguros de si todavía planeaba asistir después de anoche con la llamada de su amiga. «Estoy aquí», dije. «Y me gustaría hacer algunos ajustes en el horario si es posible». Sacó su tableta. «Todo eficiencia». «Por supuesto». «¿Qué necesitaba?» «El brindis». «Me gustaría darlo justo después de la cena, antes del pastel». «¿Podemos configurar un micrófono?» «Tal vez bajar la pantalla para una presentación». «¿Una presentación?» «Solo unas pocas diapositivas. Nada elaborado». Saqué una unidad flash de mi bolsillo, la extendí. «Todo está aquí. Su persona de audiovisuales puede cargarlo». Tomó la unidad, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Deberíamos consultar con la invitada de honor sobre esto?» «Es una sorpresa», dije, y sonreí. El tipo de sonrisa que hizo que no hiciera más preguntas. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Observé desde el bar, un bar real, servicio completo, licor de primera calidad, otro detalle por el que había pagado. A medida que la gente entraba, sus amigas primero, las mujeres que habían pasado meses planeando esta fiesta sin saber quién la estaba financiando realmente. Se veían nerviosas, susurrando entre ellas, mirando alrededor como si esperaran que algo saliera mal. Luego sus colegas de trabajo, personas que reconocí de eventos de la empresa, de las pocas veces que había asistido a las funciones de su oficina como el acompañante olvidable. Se veían emocionados, arreglados, listos para celebrar a alguien a quien admiraban. Y luego, a las 7:30 exactamente, llegó ella. Si alguna vez has visto a alguien entrar en una habitación esperando aplausos y obteniendo silencio en su lugar, sabes cómo se ve eso. La forma en que su sonrisa se congela, la forma en que sus ojos se mueven rápidamente, tratando de entender que salió mal, porque no se está siguiendo el guión. Se paró en la puerta con un vestido que nunca había visto antes. Rojo, caro, del tipo que exigía atención. Y lentamente, uno por uno, la gente la notó, comenzó a aplaudir, comenzó a gritar felicitaciones de cumpleaños.
El momento pasó, la incomodidad se disolvió y ella se relajó en el papel que esperaba interpretar. La estrella de la noche, la mujer a la que todos habían venido a celebrar. No me vio al principio. Yo estaba parado en la parte de atrás, parcialmente oculto por una columna de soporte, observando. Amanda me vio, sin embargo. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación, y vi su rostro arrugarse ligeramente antes de apartar la mirada. Culpa, pensé, o tal vez miedo. Tal vez ambos. La cena se sirvió a las 8, una comida de 3 platos. Cada plato elegido cuidadosamente del menú que yo había seleccionado meses atrás cuando pensaba que compartiríamos esta noche juntos. Me senté en una mesa en la parte de atrás, solo, y comí en silencio. Mientras la conversación fluía a mi alrededor como un río, sus amigas seguían mirando, susurrando. La tensión en la habitación estaba creciendo, un sistema de presión instalándose. Ella finalmente me notó durante el plato principal. La observé a través de la habitación mientras su mirada recorría el lugar, asimilando las decoraciones, los invitados, la elegante abundancia de todo lo que ella había afirmado haber proporcionado ella misma. Sus ojos aterrizaron en mí, y vi el impacto registrarse. Vi su boca formar mi nombre, la vi levantarse, dudar, volver a sentarse. Dijo algo a Amanda, quien negó con la cabeza y apartó la mirada. La comida terminó. Se retiraron los platos de postre. La gerente del lugar atenuó las luces ligeramente, sacó el micrófono, me hizo un gesto. Me levanté. La habitación se quedó en silencio. La gente se giró, tratando de averiguar quién era yo, por qué caminaba hacia el frente, qué estaba a punto de suceder. Ella me miraba con una expresión que no podía leer del todo. Confusión, ira, tal vez los primeros indicios de comprensión. Hola, dije al micrófono. Mi voz resonó por la habitación, firme y clara. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es James Castellan. Soy. Hice una pausa, elegí mis palabras con cuidado. Estuve en una relación con la chica del cumpleaños durante 4 años. Hasta hace 2 semanas. Murmullos ondularon a través de la multitud. Ella se había puesto pálida, sus manos agarrando el borde de la mesa. No estoy aquí para arruinar la noche de nadie, continué. O para ser mezquino. Estoy aquí porque yo pagué por esta fiesta. Dejé que eso se asimilara. Vi la comprensión extenderse por la habitación como una ola. Y pensé que era importante que todos supieran la verdad antes de celebrar. La verdad importa, ¿no? La pantalla detrás de mí cobró vida. Apareció la primera diapositiva, una copia de la factura del lugar. Mi nombre en la parte superior, la cantidad pagada, la fecha, hace 3 meses. Reservé este lugar en agosto. Pagué por todo lo que han visto esta noche. La comida, el bar, la música. Lo hice porque la amaba. Porque quería darle el cumpleaños que se merecía. Porque pensaba que teníamos un futuro juntos. Siguiente diapositiva. Recibos, docenas de ellos. 4 años de citas, regalos, viajes, sorpresas, todos anotados, todos con fecha y hora. Una historia financiera de una relación. Estos son recibos de nuestra relación. No todos. Eso tomaría toda la noche, pero suficientes para mostrar un patrón. Les muestro esto no para probar que soy generoso o bueno, sino para probar que estuve presente, invertido, comprometido. Sus amigas la miraban ahora, preguntas formándose en sus rostros. Siguiente diapositiva. Una fotografía de ella de hace 2 semanas, la noche en que me dijo que yo no era lo suficientemente impresionante. Se veía feliz en ella, hermosa, segura de sí misma. Hace 2 semanas, ella me dijo que sus amigas pensaban que yo no era lo suficientemente impresionante para ella, que debería aspirar a más. Y saben qué, tenía razón al escucharlas porque claramente yo no le estaba dando la imagen completa de quién era yo. Diapositiva final, el logotipo de mi empresa, Data Core Solutions, y debajo, el comunicado de prensa reciente sobre nuestro acuerdo de licencia, la valoración, el crecimiento proyectado. Soy el cofundador y CEO de Data Core Solutions. Somos una empresa de análisis de datos que actualmente está valorada en $43 millones.
Firmamos un acuerdo de licencia con una compañía Fortune 500 hace 6 meses. Estamos considerando ofertas de adquisición que aumentarían esa valoración 10 veces dentro del año. La habitación estaba en un silencio sepulcral ahora. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Nunca le dije esto porque quería construir algo real antes de anunciarlo. Quería estar seguro de que no fuera solo suerte o el momento oportuno. Quería ganarme el éxito. Y planeaba decírselo esta noche, en realidad, como parte de una sorpresa de cumpleaños. Iba a proponerle matrimonio. Saqué la caja del anillo de mi bolsillo, la levanté para que todos pudieran verla. Pero hace 2 semanas, ella me dijo que yo no era suficiente. Así que en lugar de una propuesta, obtienen una presentación. En lugar de una celebración de nuestro futuro, obtienen la verdad sobre nuestro pasado. Y la verdad es esta, fui impresionante todo el tiempo. Simplemente no necesitaba anunciarlo para sentirme valioso. Dejé el micrófono, me guardé el anillo y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, estalló el caos. Voces alzándose, sillas raspando, alguien llorando. Pero no miré atrás. Amanda me alcanzó en el estacionamiento, sin aliento por correr. Espera, dijo. Por favor, solo espera. Me giré. Se veía destrozada, el rímel corrido, la cara manchada de llorar. Lo siento, dijo. Por todo. Por lo que dije, por no saber. Está hecho, dije en voz baja. Lo que pase ahora depende de ella y de todos ustedes. Ella está devastada ahí dentro. Bien, dije. Tal vez ahora sepa lo que se siente. Me subí a mi auto y me alejé, dejando la fiesta, el lugar, la vida que había construido con alguien que nunca me había visto realmente. Y mientras conducía por las calles de la ciudad con la noche cerrándose a mi alrededor, sentí algo que no había sentido en años. Libre. Conduje durante 1 hora sin destino en mente, solo movimiento. Las luces de la ciudad desenfocándose más allá de mis ventanas como estrellas en avance rápido. Mi teléfono vibraba constantemente en el portavasos, textos, llamadas, notificaciones acumulándose tan rápido que la pantalla nunca se oscurecía. Ignoré todo. Dejé que los mensajes se acumularan. Dejé que el caos que había creado girara por sí mismo sin mí allí para presenciarlo. Si alguna vez has detonado la verdad en una habitación llena de gente viviendo mentiras incómodas, sabes que las secuelas no son inmediatas. No es como en las películas donde todo explota a la vez y luego se resuelve en una sola conversación dramática. La vida real es más desordenada, más lenta. La verdad se extiende como grietas en el hielo. Una fractura llevando a otra. Toda la superficie repentinamente inestable y peligrosa para caminar. Terminé en el paseo marítimo, estacionado en un lote vacío con vistas al puerto. El agua estaba negra y lisa, reflejando las luces de los puentes, los edificios, los aviones descendiendo hacia el aeropuerto. Me senté allí con el motor apagado, la calefacción desvaneciéndose lentamente, y dejé que el frío se filtrara. Mi teléfono vibró de nuevo. Finalmente lo miré. 47 llamadas perdidas, 62 mensajes de texto, 3 correos de voz. Me desplacé por las notificaciones. Amanda múltiples veces. Sus otras amigas Jessica, Lauren, Kim, mujeres que había conocido en cenas y fiestas. Mujeres que me habían sonreído mientras probablemente pensaban exactamente lo que Amanda había dicho en voz alta. No lo suficientemente impresionante. Mi socio comercial, David, comprobando cómo estaba. ¿Y ella? 23 mensajes de ella, cada uno más desesperado que el anterior. No los leí. Todavía no. En su lugar, abrí el correo de voz de un número que no reconocí. Señor Castellan, soy Patricia Moreno del lugar del evento. Quería hacerle saber que la fiesta, bueno, terminó temprano. Después de que usted se fue, hubo bastante discusión y la invitada de honor decidió irse. Varios de los invitados se fueron con ella. El resto se quedó por otra hora más o menos, pero la energía había cambiado. Solo quería verificar, asegurarme de que está bien. Lo que hizo esta noche fue... Bueno, fue algo. Llámeme si necesita algo. Guardé el mensaje, pasé al siguiente.
James, soy David. Tío, no sé qué pasó esta noche, pero mi teléfono está explotando con solicitudes de LinkedIn de personas que aparentemente estaban en alguna fiesta. Están mirando la página de nuestra empresa, haciendo preguntas. Lo que sea que hiciste, está haciendo olas. Llámame cuando puedas. El tercer correo de voz era de Amanda de nuevo, grabado 1 hora después de la primera llamada. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Su voz estaba cansada. Pero necesito que sepas lo que pasó después de que te fuiste. Ella trató de... Dios. Ella trató de explicarlo. Dijo que estabas exagerando, que la empresa no era realmente tuya, que solo estabas tratando de hacerla quedar mal. Pero luego Jessica buscó el comunicado de prensa en su teléfono, el artículo de Forbes sobre empresas tecnológicas emergentes. Tu foto estaba ahí mismo, CEO y cofundador, y la valoración que mencionaste, es conservadora. El artículo dice que podrías estar buscando 100 millones en los próximos 2 años. Una pausa, el sonido del viento como si estuviera afuera. Todos se le quedaron mirando y ella seguía tratando de explicar, seguía diciendo que no sabía que se lo habías ocultado. Pero Lauren preguntó por qué ocultarías el éxito a alguien a quien amabas a menos que no confiaras en ella. Y luego Kim preguntó si ella alguna vez había preguntado realmente sobre tu trabajo, sobre tu vida, o si solo asumió que sabía todo lo que valía la pena saber. Y ella no pudo responder. Simplemente no pudo responder. Otra pausa, más larga esta vez. Ella me ha estado llamando toda la noche llorando, diciendo que cometió un error, que no entendió. Pero James, no creo que esté llorando porque te lastimó. Creo que está llorando porque la atraparon subestimándote. Y esas son cosas muy diferentes. El mensaje terminó. Me senté allí en el auto oscuro viendo mi aliento empañar las ventanas y pensé en la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento es sobre ti mismo, las consecuencias que enfrentas, las oportunidades que has perdido. El remordimiento es sobre la otra persona, el dolor que has causado, el daño que has hecho. Ella se estaba arrepintiendo, no mostrando remordimiento. Finalmente abrí sus mensajes. Los leí en orden. Vi la progresión de la confusión a la ira, al pánico, a algo que parecía dolor pero que podría haber sido solo autocompasión. ¿Qué diablos fue eso? Me humillaste frente a todos. No tenías derecho. ¿Cómo pudiste hacer esto? Por favor, llámame. Necesitamos hablar. No lo sabía. Nunca me lo dijiste. ¿Por qué me ocultaste todo? Esto no es justo. Todos me miran como si fuera un monstruo. Cometí un error. Lo siento. Por favor, James. Por favor. Te amo. No quise decir lo que dije. Podemos arreglar esto. Por favor, no tires 4 años por un malentendido. Llámame, por favor. Te lo ruego. Los leí 2 veces, buscando el momento en que asumiera la responsabilidad. Buscando el lugar donde reconociera que las opiniones de sus amigas habían importado más para ella que nuestra relación, que había valorado la impresión superficial sobre la sustancia. Que había terminado las cosas porque yo no cumplía con algún estándar arbitrario de valor que no tenía nada que ver con quién era yo en realidad. Ese momento nunca llegó. Cada mensaje era sobre sus sentimientos, su vergüenza, su dolor. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía yo. Ni una sola vez reconoció que me había lastimado. Borré los mensajes. Todos. Los vi desaparecer uno por uno hasta que mi teléfono no mostró nada más que la hora y la imagen de fondo, una fotografía que había tomado del puerto en una mañana de invierno antes de conocerla, antes de intentar remodelarme en alguien que pensé que ella podría amar. Luego llamé a David. Finalmente dijo cuando contestó. Hombre, he estado esperando. ¿Qué pasó? Le conté todo. El brindis, las diapositivas, el anillo, la salida. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, soltó un silbido largo y bajo. Eso es brutal, hombre. Elegante pero brutal. Ella te dijo que no eras lo suficientemente impresionante y tú le mostraste exactamente cuán equivocada estaba. Lo entiendo. Lo hago. ¿Pero qué pasa ahora? Porque desde donde estoy sentado,
te acabas de volver muy, muy visible. La gente va a tener preguntas. Deja que pregunten. ¿Seguro? Has pasado 2 años escondiéndote, manteniendo la empresa en silencio, manteniendo toda esa tapadera de gerencia media. Ahora todos lo saben. Sus amigas, sus colegas, y si ellas lo saben, muy pronto todos los demás también lo sabrán. Tenía razón. Había detonado algo más que mi relación esta noche. Había terminado con mi anonimato, mi capacidad para moverme por el mundo sin que la gente supiera quién era o cuánto valía. Para mañana, la historia se extendería. El tipo que pagó la fiesta de cumpleaños de su exnovia solo para exponerla en ella. El millonario secreto que fingió ser ordinario. La venganza servida fría y respaldada por datos. Estoy seguro, dije. He terminado de esconderme. Muy bien, entonces. Bienvenido al espectáculo, socio. La reunión de la Junta sigue en pie para el lunes. ¿Estás listo para asumir el papel de CEO públicamente? Más que listo. Bien, porque tengo el presentimiento de que estamos a punto de recibir mucha más atención de la que estábamos planeando. Hablamos durante otros 20 minutos. Cosas de negocios, estrategias, planes para el próximo trimestre, cosas normales, cosas que me daban tierra firme. Cuando colgamos, me sentí más estable, claro, como si hubiera pasado por algo y hubiera emergido del otro lado, cambiado, pero intacto. Conduje a casa, a mi nuevo hogar, el apartamento de gran altura con vistas a la ciudad, y finalmente me permití sentirlo. No ira, no satisfacción, solo un agotamiento profundo a nivel de los huesos. El tipo que viene de cargar algo pesado durante tanto tiempo. No te das cuenta de cuánto pesa hasta que finalmente lo sueltas. Dormí durante 12 horas, sin sueños, profundo. Cuando me desperté, era domingo por la tarde y mi teléfono tenía 127 notificaciones nuevas. La historia se había extendido. Me desplacé por mis redes sociales, vi las publicaciones de personas que habían estado en la fiesta, la especulación, los debates. Algunas personas pensaban que lo que había hecho estaba justificado, una respuesta proporcional a la humillación pública. Otros pensaban que era mezquino, que había sido cruel exponerla así. Unos pocos pensaban que era falso, que todo había sido montado para llamar la atención. Pero debajo de todas las opiniones y comentarios calientes, había una corriente de algo más. Admiración tal vez, o reconocimiento. La sensación de que había hecho algo que mucha gente desearía poder hacer, demostrar que todos los que los habían subestimado estaban equivocados. Mi bandeja de entrada estaba inundada. Solicitudes de entrevistas de publicaciones de negocios, mensajes de inversores de los que nunca había oído hablar, felicitaciones de viejos amigos que habían visto las noticias. Y enterrado en todo eso, otro correo electrónico de ella. Asunto, por favor lee esto. Casi lo borro sin abrirlo. Casi. Pero algo me hizo hacer clic. James, sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, pero necesito que entiendas que nunca quise lastimarte. Nunca quise que nada de esto sucediera de la manera en que lo hizo. Cuando mis amigas dijeron esas cosas en la cena, debí haberte defendido. Debí haberles dicho que estaban equivocadas, que eras exactamente lo suficientemente impresionante, que eras más que suficiente. En cambio, estuve de acuerdo con ellas porque estaba confundida y asustada y dejé que sus voces importaran más que mis propios sentimientos. No sabía sobre tu empresa, sobre tu éxito. Y no estoy diciendo que debería haberlo sabido. Tenías tus razones para mantenerlo en privado, y respeto eso. Pero desearía que hubieras confiado en mí lo suficiente como para decírmelo. Desearía haber sido alguien en quien pudieras confiar con esa parte de ti. Lo que hiciste anoche dolió. Me avergonzó frente a todos los que conozco. Pero entiendo por qué lo hiciste. Entiendo que yo te lastimé primero y peor porque te hice sentir que no eras digno de amor a menos que fueras impresionante según los estándares de otra persona. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. No sé si podemos arreglar esto. No sé si siquiera quieres intentarlo. Pero necesito que sepas que lo siento. No porque todos se enteraran de la verdad. No porque esté enfrentando consecuencias. Sino porque lastimé a alguien a quien amaba.
Porque dejé que las voces externas importaran más que lo que construimos juntos. Si puedes perdonarme, si puedes darme otra oportunidad, prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que te veo. Realmente te veo. No tu cuenta bancaria o tu empresa o tus impresionantes credenciales. Solo a ti. Te amo. Creo que siempre lo he hecho. Solo olvidé lo que eso significaba. Por favor, llámame. Lo leí 3 veces, buscando sinceridad, tratando de determinar si esto era remordimiento genuino o simplemente un arrepentimiento sofisticado disfrazado con palabras más bonitas. Ella decía las cosas correctas, asumía la responsabilidad, reconocía el dolor, admitía su error, pero algo en ello se sentía escenificado, como si lo hubiera ensayado con sus amigas, puliéndolo hasta que sonara como la disculpa que yo podría querer escuchar en lugar de la verdad de lo que realmente sentía. Tal vez estaba siendo injusto. Tal vez mi confianza en ella se había roto tan completamente que no podía ver la contrición genuina incluso cuando estaba justo frente a mí. O tal vez había aprendido algo importante sobre la diferencia entre alguien que te ama y alguien que ama lo que puedes hacer por ellos. Cerré el correo electrónico sin responder. Fuera de mi ventana, la ciudad estaba viva con la energía de la tarde del domingo. Gente en los parques, parejas paseando perros, familias almorzando, la vida continuaba a pesar del pequeño apocalipsis personal que yo había orquestado la noche anterior. Al mundo no le importaba mi venganza, mi revelación, mi dolor. Simplemente seguía girando. Mi teléfono sonó, número desconocido, pero con un código de área local. Hola, señor Castellan. Soy Marcus Webb de la revista Technevasen. Esperaba poder hacerle algunas preguntas sobre Data Core Solutions y el incidente de anoche. ¿Cómo consiguió este número? Soy ingenioso. Escuche, esta es una historia que la gente quiere escuchar. El CEO secreto, la revelación dramática, las consecuencias de la relación. Lo tiene todo. Me encantaría tener su versión. Dejar las cosas claras. Lo pensé. Pensé en dar un paso hacia la luz por completo, adueñarme de la narrativa, asegurarme de que la historia que se difundiera fuera la verdadera y no la versión distorsionada que inevitablemente surgiría de los chismes y la especulación. Deme su correo electrónico, dije. Le enviaré una declaración. Colgué y abrí mi portátil, escribí durante 20 minutos, editando y refinando hasta que tuve algo que se sentía honesto sin ser vengativo, claro sin estar a la defensiva. Cuando le di a enviar, sentí que algo cambiaba. La última pieza cayendo en su lugar. La puerta cerrándose sobre quién había sido y abriéndose sobre quién estaba a punto de convertirme. Capítulo 5. El cambio el lunes por la mañana llegó con el peso de la inevitabilidad. Me paré frente al espejo del baño, anudando mi corbata con la precisión practicada de alguien que lo había hecho 1000 veces e intenté reconocer a la persona que me devolvía la mirada. La misma cara, las mismas manos. Pero algo fundamental había cambiado. Como si la geografía interna hubiera sido redibujada durante la noche. Hoy era la reunión de la Junta, la que David había estado preparando, donde presentaríamos nuestro plan de 5 años a los inversores que estaban listos para inyectar capital serio en Data Core Solutions. Excepto que cuando programamos esta reunión hace 3 semanas, yo todavía vivía en las sombras, todavía manteniendo la cuidadosa ficción de quien se suponía que debía ser. Ahora todos lo sabían. Mi teléfono vibraba con las alertas de noticias matutinas que había configurado durante el fin de semana. Los blogs de tecnología estaban publicando la historia. La venganza en la fiesta de cumpleaños del CEO secreto se vuelve viral. Fundador de Data Core Solutions expone a su ex en su propia fiesta. El regalo de cumpleaños más caro de la historia, la verdad. Algunos de los artículos eran comprensivos. Otros me acusaban de ser mezquino, cruel, y necesariamente dramático. Unos pocos cuestionaban si alguien que había organizado una confrontación pública de tal magnitud era lo suficientemente estable emocionalmente para dirigir una empresa. Los leí todos con el interés desapegado de alguien que lee sobre la vida de un extraño. Que especulen. Que juzguen. La verdad estaba documentada, con fecha y hora, innegable. Agarré mi maletín, cuero real, caro, el tipo de accesorio que nunca me había permitido comprar cuando fingía ser ordinario, y salí. Las oficinas de Data Core se veían diferentes de alguna manera, aunque nada había cambiado físicamente.
El mismo ladrillo expuesto, el mismo plano abierto, las mismas pizarras cubiertas de código y diagramas. Pero la energía era diferente. Eléctrica. Cuando entré, la conversación se detuvo. La gente levantó la vista de sus escritorios, y vi algo en sus expresiones que nunca había visto antes. Reconocimiento, respeto, tal vez un poco de asombro. Sara, nuestra desarrolladora principal, fue la primera en hablar. Jefe, menuda fin de semana has tenido. Esa es una forma de decirlo. Por lo que Vale se recostó en su silla, con los brazos cruzados, creo que lo manejaste perfectamente. La gente que te subestima merece ser educada públicamente. Algunos otros murmuraron su acuerdo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. La preocupación que había estado cargando de que mi equipo viera lo que había hecho como poco profesional, como una carga. Pero eran gente de tecnología, programadores e ingenieros y analistas de datos que habían pasado toda su vida siendo subestimados por personas que pensaban que impresionante significaba ruidoso o llamativo u obvio. Ellos entendían. David salió de su oficina, café en mano, sonrisa en la cara. Ahí está, el hombre del momento. ¿Estás listo para esto? Tan listo como siempre lo estaré. Bien, porque los inversores ya están aquí. Llegaron temprano. Y James bajó la voz, vieron las noticias, todo. Mi estómago se desplomó. Y quieren hablar de ello. No de mala manera, solo. Quieren entender en quién están invirtiendo. Por supuesto que lo hacían. Los capitalistas de riesgo no invertían millones en empresas dirigidas por personas que no podían predecir. Y yo acababa de demostrar ser espectacularmente impredecible. Caminamos hacia la sala de conferencias juntos. A través de las paredes de cristal, podía verlos. 4 personas en trajes caros, portátiles abiertos, tazas de café humeantes, Michael Torres, el inversor principal de Apex Ventures, Jennifer Kim de Summit Capital. Otros 2 que reconocí de llamadas anteriores pero que nunca había conocido en persona. Cuando entramos, todos se pusieron de pie, profesionales, corteses, pero podía ver la evaluación ocurriendo detrás de sus ojos, el cálculo rápido de riesgo contra recompensa. James, yo. Michael dijo, extendiendo su mano. Es un placer conocerte finalmente en persona. Vaya forma de hacerse público. Estreché su mano firmemente. No es como lo planeé, pero aquí estamos. Sentémonos. Jennifer señaló la mesa. Tenemos mucho que discutir. La siguiente hora fue brutal. No de una manera agresiva. Nadie levantó la voz ni hizo acusaciones, pero sí en la implacable precisión de sus preguntas. Querían saberlo todo. ¿Por qué había mantenido la empresa en secreto? ¿Por qué había mantenido una doble vida? ¿Cuál era mi estado civil ahora y si afectaría mi juicio, si la publicidad era un evento único o un patrón de comportamiento? Respondí honestamente, expliqué que había querido construir algo real antes de anunciarlo, que necesitaba saber que el éxito no era suerte antes de reclamarlo como identidad. Les conté sobre el final de la relación, sobre la decisión de revelar la verdad en lugar de dejar que las mentiras se acumularan. Reconocí que la publicidad no era ideal, pero que defendía cada elección que había hecho. Aquí está mi preocupación, dijo Michael, inclinándose hacia adelante. Acabas de ponerte en el centro de atención. Eso significa que Data Core está en el centro de atención. Estamos a punto de invertir una cantidad significativa de capital, y necesitamos saber que puedes manejar la atención sin que se convierta en una distracción. ¿Puedo manejarlo? ¿Puedes? La voz de Jennifer era aguda, pero no desagradable. Porque desde donde estoy sentada, acabas de hacer estallar tu vida personal de una manera muy pública. Eso tiene un costo emocional. ¿Cómo sabemos que estarás enfocado en escalar esta empresa y no en gestionar las consecuencias? Me encontré con sus ojos, mantuve su mirada. Porque las consecuencias ya están gestionadas. No hice lo que hice por impulso. Lo planeé cuidadosamente, documenté todo, me aseguré de que la verdad fuera innegable, y ahora está hecho. Terminado. No estoy interesado en alargarlo o crear más drama. Estoy interesado en construir esta empresa en algo que importe. David intervino. Si puedo agregar algo, conozco a James desde hace 5 años.
He trabajado con él todos los días durante los últimos 2. Lo que pasó este fin de semana no fue un colapso. Fue una recalibración. Él estaba viviendo media vida y ahora no, y honestamente, creo que eso lo convierte en un mejor CEO, no en uno peor. La habitación se quedó en silencio. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el sonido distante de alguien tecleando en la oficina principal, el tráfico de la ciudad 40 pisos más abajo. Finalmente, Michael asintió. Muy bien, hablemos de números. La reunión duró otras 3 horas. Al final, teníamos un trato. 20 millones en financiación de serie B, una valoración que me hacía dar vueltas la cabeza, un cronograma para escalar que requeriría contratar a 30 personas nuevas en los próximos 6 meses. Era todo por lo que habíamos estado trabajando, todo lo que soñamos cuando empezamos esta empresa en el garaje de David hace 2 años. Cuando los inversores se fueron, David y yo nos sentamos en la sala de conferencias en un silencio atónito. Lo hicimos, dijo finalmente. Realmente lo hicimos. Sí. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? No más esconderse. No más fingir. Estás a punto de volverte muy, muy público. Conferencias tecnológicas, paneles de la industria, portadas de revistas probablemente. Pensé en eso, en la vida que había construido cuidadosamente para permanecer invisible, para evitar la atención, para pasar desapercibido. Todo eso se había ido ahora, quemado en una sola noche de decir la verdad. Bien, dije. Estoy cansado de ser invisible. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Amanda. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo sobre algo. Es importante. Miré el mensaje durante un largo momento. Parte de mí quería ignorarlo, cortar lazos con todos los conectados a ese capítulo de mi vida. Pero Amanda me había llamado esa noche, había intentado advertirme, había sido una de las primeras en ver la verdad por lo que era. ¿Cuándo? Escribí de vuelta. Esta noche, 7 de la tarde, hay una cafetería cerca de tu nuevo lugar. Busqué la dirección. Espero que no sea espeluznante. Está bien. Envíame la ubicación. La cafetería era uno de esos lugares que se esforzaba mucho por parecer informal mientras cobraba $8 por un café con leche, bombillas Edison expuestas, mesas de madera recuperada, un menú de pizarra escrito en perfecta letra de hipster. Llegué 10 minutos antes, pedí un café negro y me senté en la esquina trasera donde podía ver la puerta. Amanda llegó exactamente a tiempo, luciendo nerviosa. Iba vestida informal, jeans, un suéter, maquillaje mínimo, como si estuviera tratando de ser lo menos amenazante posible. Cuando me vio, algo parpadeó en su rostro. Alivio tal vez, o miedo. Pidió un té, vino a la mesa, se sentó con cuidado como si se acercara a un animal salvaje. Gracias por reunirte conmigo, dijo. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago. No te habría culpado. Envolvió sus manos alrededor de su taza, buscando calor. He estado pensando mucho en esa noche, en lo que dije, en lo que todas dijimos. ¿Te refieres a la parte donde decidiste que yo no era lo suficientemente impresionante? Ella se estremeció. Sí, esa parte. Y necesito que entiendas algo, aunque eso no excuse lo que dije. Estábamos siendo. Dios, estábamos siendo terribles, superficiales. Habíamos tomado 3 botellas de vino y estábamos hablando de la forma en que las mujeres a veces hablan de los hombres cuando creemos que no importa, cuando creemos que es solo charla de chicas inofensiva. Excepto que no fue inofensiva. No, no lo fue porque ella se lo tomó en serio. Dejó que plantáramos dudas en su cabeza sobre alguien a quien amaba. Y en lugar de defenderte, estuvo de acuerdo con nosotras. Y eso es culpa suya. Pero también es culpa mía. Dije las palabras que lo empezaron. Tomé un sorbo de café, esperé. La conozco desde hace 8 años, continuó Amanda. Nos conocimos en la universidad. Ha sido mi mejor amiga a través de todo. Rupturas, pérdidas de empleo, dramas familiares, y pensé que la conocía. Pero después del sábado por la noche, después de verla tratar de explicar lo que revelaste, me doy cuenta de que no la conozco en absoluto. O tal vez sí, y simplemente nunca quise verlo. ¿Ver qué?
Que mide a las personas constantemente, las clasifica en base a una tarjeta de puntuación interna de la que ni siquiera creo que sea consciente. Tú estabas en una caja etiquetada como estable pero poco impresionante. Y ella nunca se molestó en mirar más profundo. Nunca hizo preguntas. Nunca se preguntó si podría haber más en ti de lo que podía ver en la superficie. Los ojos de Amanda estaban brillantes con lágrimas que intentaba contener. Y la peor parte, yo lo permití. Todas lo hicimos. Reforzamos sus peores instintos en lugar de desafiarlos. Le hicimos pensar que estaba bien evaluar a su pareja como si fuera una cartera de acciones. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mereces saber que no fue solo ella. Fuimos todas nosotras. ¿Y por qué? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, porque ella no va a dejar de intentar recuperarte. Ya lo está planeando. La escuché por teléfono ayer. Sí. Hablando con Jessica sobre estrategias, cómo disculparse, cómo demostrar que ha cambiado, cómo hacerte ver que merece otra oportunidad. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Y crees que debería saber esto? ¿Por qué? Porque creo que deberías estar preparado. Ella no está aceptando que se acabó. Piensa que si simplemente dice las cosas correctas, hace los gestos correctos, muestra suficiente remordimiento, la aceptarás de vuelta. Y tal vez lo hagas. No lo sé. Pero quería que supieras que si lo haces, debe ser porque ella ha cambiado genuinamente, no porque se haya vuelto buena fingiendo el cambio. La distinción aterrizó como una piedra en agua tranquila. ¿Puede la gente cambiar?, pregunté. ¿Realmente cambiar? No solo actuarlo. Amanda se quedó callada durante mucho tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Quiero creer que pueden. Pero creo que el cambio real requiere verse a uno mismo claramente primero. Y no estoy segura de que ella esté allí todavía. No estoy segura de que esté siquiera cerca. Nos sentamos en silencio por un rato, viendo a la gente ir y venir, viviendo sus vidas ordinarias con sus problemas ordinarios. Finalmente, Amanda se levantó. Debería irme. ¿Solo? Quería decir que lamento mi parte en todo esto. Mereces algo mejor de todas nosotras. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Ella se fue y me quedé allí solo con mi café enfriándose, pensando en el cambio y la actuación y la diferencia entre los dos, pensando en el correo electrónico que ella había enviado, la disculpa cuidadosamente elaborada que había tocado todas las notas correctas sin sonar del todo verdadera. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Elena de la fiesta. Soy una de sus colegas de trabajo. ¿Podemos hablar? Hay algo que necesitas saber. Miré el mensaje, sintiendo el inevitable tirón de los asuntos pendientes, de la verdad que aún esperaba ser revelada. Mañana, escribí de vuelta. Mi oficina, 2 de la tarde. Porque esto es lo que había aprendido, cuando rompes la verdad, no puedes controlar lo que se derrama. Solo tienes que quedarte ahí y ver cómo fluye. Ver cómo reforma todo lo que toca. Ver cómo obliga a todos a decidir quiénes son realmente cuando las mentiras cómodas desaparecen. Y a veces la verdad sigue llegando mucho después de que crees que has terminado de revelarla. El martes por la mañana llegó envuelto en niebla, del tipo que hace que la ciudad parezca disolverse en los bordes, los edificios desvaneciéndose en una nada gris. Me paré en la ventana de mi oficina, viéndola rodar desde la bahía, espesa y fría, y pensé en lo apropiado que era, como todo lo que parecía sólido hace una semana ahora era indistinto. Reformándose en formas que aún no reconocía del todo. La mañana pasó en un borrón de productividad. Correos electrónicos, conferencias telefónicas, revisiones de contratos. La maquinaria ordinaria de dirigir una empresa hecha extraordinaria por el hecho de que ahora lo estaba haciendo públicamente. No más esconderse detrás de David. No más desviar preguntas sobre quién estaba realmente a cargo. Mi nombre estaba en todo. Mi cara se estaba volviendo reconocible. Ayer, alguien me había reconocido en el ascensor, preguntó si yo era ese tipo de lo de la fiesta de cumpleaños. Había asentido, esperado el juicio, y en su lugar recibí un choque de puños. Si alguna vez has pasado de invisible a visible de la noche a la mañana, sabes lo desorientador que es.
Como si hubieras estado caminando con un disfraz toda tu vida y de repente alguien te lo arrancara y estuvieras allí expuesto y no pudieras recordar qué se supone que debes hacer con tus manos. A la 1:45, recepción llamó. Señor Castellán, hay una Elena Vázquez aquí para verlo. Envíala arriba. Ordené mi escritorio, enderecé papeles que no necesitaban enderezarse y esperé. A través de las paredes de cristal de mi oficina, la vi salir del ascensor. A mediados de sus 30, profesional, pero no corporativa. Blazer sobre jeans, buenas botas, el tipo de arreglo que sugería competencia sin esforzarse demasiado. Miró alrededor del espacio de la oficina con evidente curiosidad, asimilando el ladrillo expuesto, los escritorios de pie, la energía de un lugar donde se estaban construyendo cosas. La recibí en la puerta. Elena, gracias por venir. Gracias por recibirme. Su apretón de manos fue firme, sus ojos directos. No estaba segura de que lo harías después de todo. Entra, siéntate. Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, rechazó la oferta de café o agua y fue directo al grano. Trabajo con tu exnovia. ¿Exnovia, ese es el término correcto? Servirá. Estamos en el mismo departamento, marketing y relaciones con clientes. La conozco desde hace unos 3 años, desde que empezó. Y necesito decirte algo que probablemente debería haberte dicho hace mucho tiempo, excepto que no sabía que existías. No realmente. No como algo más que el novio que ella mencionaba ocasionalmente. Me recosté en mi silla, observándola con cuidado. Estaba nerviosa pero decidida. La forma en que la gente se pone cuando ha decidido hacer lo correcto aunque sea incómodo. Adelante, dije. Ella habla de ti en el trabajo. Hablaba, supongo, tiempo pasado, pero siempre era. Siempre eran comentarios diminutivos. Pequeñas cosas que parecían inofensivas por sí solas pero que se sumaban con el tiempo. Mi novio no es realmente ambicioso. Es dulce, pero un poco aburrido. Tiene un buen trabajo, pero nada especial. Te hacía sonar como un accesorio, como algo con lo que se conformaba hasta que llegara algo mejor. Las palabras aterrizaron con el dolor sordo de la confirmación. No sorprendente exactamente, pero doloroso de escuchar, declarado tan llanamente. Y ninguno de nosotros lo cuestionó, continuó Elena. Porque le creímos. Ella te presentó como este tipo perfectamente agradable pero poco impresionante y todos simplemente aceptamos esa narrativa. Cuando hablaba de irse de vacaciones, decía que ella pagaba por ello. Cuando mencionaba el bonito apartamento, implicaba que era suyo. Ella siempre era la que tenía dinero, gusto, ambición. Tú solo estabas ahí. ¿Por qué me estás diciendo esto? Elena se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Porque en la fiesta, cuando mostraste esos recibos, esas facturas, ese comunicado de prensa, me di cuenta de que ella había estado mintiendo. No solo a ti, a todos nosotros. Ella había construido toda esta ficción sobre su vida, y todos habíamos estado viviendo dentro de ella sin darnos cuenta. Sacó su teléfono, se desplazó por algo, lo giró para mostrármelo. Esto es del Slack de la empresa de hace unos 6 meses. Leí el hilo de mensajes, su nombre en la parte superior, respondiendo a alguien que preguntaba sobre planes de fin de semana. Llevando a mi novio a este nuevo restaurante que encontré. Él no es realmente un fuodie, pero estoy tratando de expandir sus horizontes. A veces siento que estoy saliendo con un niño. LOL. Debajo, respuestas de sus colegas, emojis de risa, comentarios comprensivos. Chica, he estado allí. ¿Por qué nos hacemos esto? Mereces a alguien a tu nivel. Hay docenas de estos, dijo Elena en voz baja. Tal vez cientos. Años de pequeños comentarios, pequeñas humillaciones, pintándote como alguien que necesitaba que ella lo elevara. Y la cosa es que todos lo creímos porque ella estaba tan segura de sí misma. Nunca se nos ocurrió a ninguno de nosotros que pudiera estar mintiendo o que tal vez no supiera realmente quién eras. Le devolví su teléfono, sentí algo frío y duro asentándose en mi pecho. Ella estaba avergonzada de mí. Sí, pero no por quién eras. Por quién ella había decidido que eras sin molestarse nunca en averiguar la verdad. Elena se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la ciudad envuelta en niebla.
Te digo esto porque he estado donde tú estás. Diferentes circunstancias, pero la misma traición fundamental. Mi exmarido pasó 5 años diciéndole a la gente que yo era difícil, exigente, imposible de complacer. Me hacía sonar como una arpía que nunca estaba satisfecha. Y yo le creí. Eventualmente, empecé a verme a mí misma a través de sus descripciones. No fue hasta después de que nos divorciamos que descubrí que le había estado diciendo a todos que yo era el problema mientras él me engañaba con 3 mujeres diferentes. Se giró para mirarme. El punto es, cuando alguien controla la narrativa sobre ti, cuando te definen ante todos los demás, es una forma de violencia. Una silenciosa, pero violencia al fin y al cabo, y mereces saber la extensión completa de ello. ¿Qué tan malo fue? Lo suficientemente malo como para que cuando revelaste la verdad el sábado por la noche, la mitad de la oficina estaba enviando mensajes de texto al respecto para la medianoche. Lo suficientemente malo como para que ayer, cuando ella vino a trabajar, la gente no pudiera mirarla de la misma manera. Lo suficientemente malo como para que escuché que se reunió con recursos humanos esta mañana sobre un ambiente de trabajo hostil. Levanté una ceja. ¿Está alegando acoso? Está alegando que la gente la está tratando de manera diferente debido a su vida personal, que está siendo juzgada injustamente, que lo que pasó entre ustedes dos es privado y no debería afectarla profesionalmente. ¿Y qué dijo recursos humanos? Elena sonrió sombríamente. Dijeron que mentir sobre tu situación financiera y tomar crédito por cosas que tu pareja pagó no es una clase protegida. También dijeron que a las personas se les permite formar sus propias opiniones basadas en información públicamente disponible. Básicamente, le dijeron que las consecuencias no son lo mismo que la persecución. Pensé en eso, en ella sentada en una oficina de recursos humanos tratando de presentarse como la víctima, tratando de usar el lenguaje de la injusticia para evitar la responsabilidad. Habría sido risible si no fuera tan predecible. ¿La van a despedir? No. Es buena en su trabajo. Sea lo que sea, es competente profesionalmente, pero su reputación está dañada. La gente la ve de manera diferente ahora. Y en nuestra industria, la reputación importa. Elena recogió sus cosas, preparándose para irse. Debería irme. Solo quería que supieras lo que todos estábamos viendo desde afuera. Y decir que lo que hiciste el sábado, no fue mezquino. No fue cruel. Fue necesario. A veces la única manera de dejar de vivir en la mentira de otra persona es volarla por completo. La acompañé al ascensor, estreché su mano de nuevo. Gracias por venir, por decírmelo. De nada. Y James, no la aceptes de vuelta. Diga lo que diga, por muy convincente que sea, no lo hagas. Porque la gente así no cambia. Solo se vuelven mejores ocultando quiénes son. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé allí viendo los números descender, pensando en narrativas y mentiras y las historias que contamos sobre las personas que se supone que amamos. El resto del día pasó en movimiento mecánico. Reuniones, decisiones, el trabajo ordinario de construir algo. Pero debajo de todo, las palabras de Elena seguían resonando. Años de pequeños comentarios, pequeñas humillaciones, ella había estado borrándome en público. Mientras yo había estado construyendo una vida que pensaba que estábamos compartiendo. A las 6, salí de la oficina y conduje al gimnasio. No al barato al que pertenecía cuando mantenía mi tapadera, sino al caro con el buen equipo y las saunas y los entrenadores que sabían lo que hacían. Corrí 5 millas en la cinta, levanté pesas hasta que mis músculos ardieron, me paré bajo la ducha hasta que el agua salió fría. Cuando salí, limpio y agotado, mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas. Todas de ella. Me senté en el vestuario, con la toalla alrededor de la cintura, y miré la pantalla. Pensé en devolver la llamada. Pensé en tener finalmente la conversación que pondría fin a esto. ¿Pero cuál sería el punto? ¿Qué podría decir ella que cambiara algo? En su lugar, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje. He recibido tus mensajes de texto, tus correos electrónicos, tus llamadas. He leído tu disculpa, y he pasado los últimos días aprendiendo cosas sobre cómo hablabas de mí, cómo me retratabas, cómo borrabas mis contribuciones a nuestra vida juntos mientras te llevabas el crédito por ellas tú misma. No creo que seas una mala persona.
Creo que eres alguien que se sintió cómoda con una narrativa que te hacía sentir superior. Y cuando esa narrativa fue desafiada, no supiste cómo responder excepto doblando la apuesta. Pero aquí está lo que necesito que entiendas, no estoy interesado en ser la persona que crees que puedes arreglar o salvar o elevar. No estoy interesado en ser el proyecto que asumes para probar que has crecido. No estoy interesado en ser la historia que cuentas en cena sobre la vez que casi perdiste a alguien y aprendiste a apreciar lo que tenías. Estoy interesado en construir una vida con alguien que me vea claramente desde el principio. Alguien que no necesite una revelación dramática para entender mi valor. Alguien que haga preguntas en lugar de hacer suposiciones. Tú no eras esa persona. Tal vez puedas convertirte en esa persona. Pero esa transformación no es mi responsabilidad. Es tuya. Te deseo lo mejor. Espero que aprendas de esto. Pero he terminado. Lo leí 3 veces. Buscando crueldad, heridas innecesarias. No encontré ninguna. Era limpio, honesto, definitivo. Le di a enviar. Conduciendo a casa, me sentí más ligero. No feliz exactamente, pero liberado, como si hubiera estado cargando algo durante tanto tiempo que había olvidado que pesaba. Y ahora se había ido y podía respirar completamente por primera vez en años. Mi teléfono sonó. Debe. Hola, dije. Hola a ti mismo. Suenas mejor. Me siento mejor. Acabo de enviar el correo electrónico final. El que cierra la puerta. Bien. Mereces seguir adelante. Hablando de lo cual, tengo noticias. ¿Buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias. Grandes noticias. En realidad, Forbes quiere hacer un perfil, un reportaje completo. El CEO que se escondió a plena vista. Quieren entrevistarte. Recorrer la oficina. Hablar sobre la trayectoria de la empresa. Esto es enorme, James. Este es el tipo de publicidad que lleva a las empresas de exitosas a imparables. Entré en mi garaje, me senté en el auto con el motor en marcha. ¿Cuándo quieren empezar? La próxima semana, escritor y fotógrafo, múltiples sesiones, están hablando de una historia de portada. Hace un mes, esto me habría aterrorizado. Me habría hecho correr para rechazarlo, para permanecer oculto, para mantener la cuidadosa ficción de la normalidad. Ahora. Organízalo, dije. Estoy listo. Sí. Sí. No más esconderse. Si voy a ser visible, más vale que sea imposible de perder. David se rió. Eso es lo que me gusta escuchar. Ah, y una cosa más. Hoy recibimos 3 consultas de adquisición. 3. Todos quieren saber si estamos a la venta. ¿Lo estamos? Eso depende de ti, socio. Pero los números que están flotando son locos. 9 cifras con un compromiso de mantenernos a ambos como ejecutivos. 9 cifras. El tipo de dinero que cambia no solo tu vida, sino la vida de todos los que conoces. El tipo de éxito que hace que cada sacrificio valga la pena. Escuchémoslos, dije. Pero no voy a tomar ninguna decisión hasta que veamos el panorama completo. Me parece justo. Muy bien, te dejo ir. Parece que has tenido un día largo. Eso es decirlo suavemente. Colgué y tomé el ascensor hasta mi piso, entré en el apartamento, me paré en la ventana, mirando las luces de la ciudad perforando la niebla que se disipaba. En algún lugar allá afuera, ella estaba recibiendo mi correo electrónico, leyéndolo, dándose cuenta de que la puerta que yo había abierto el sábado por la noche, la que reveló quién era yo realmente, se había cerrado igual de firmemente sobre quienes podríamos haber sido juntos. Y en algún otro lugar, el futuro se estaba organizando en formas que aún no podía ver del todo. Entrevistas, conversaciones de adquisición, una versión del éxito hacia la que había pasado años construyendo y nunca creyendo del todo que llegaría. La niebla se estaba levantando. La ciudad estaba emergiendo, y yo estaba de pie en medio de todo, completamente visible por fin, listo para lo que viniera después. El nombre de la escritora de Forbes era Clare Martínez, y tenía el tipo de presencia que te hacía entender por qué la gente le contaba sus secretos. No agresiva,
No insistente, simplemente profundamente atenta de una manera que hacía que el silencio se sintiera insoportable. Llegó a la oficina el jueves por la mañana con un fotógrafo llamado Marcus. Ambos profesionales y preparados, listos para excavar la historia que yo había estado viviendo en las sombras durante 2 años. Si alguna vez has tenido que explicarte a alguien cuyo trabajo es encontrar las grietas en tu narrativa, conoces esa vulnerabilidad peculiar, la forma en que cada respuesta se siente como si estuviera siendo pesada y medida, archivada para su uso posterior. Clare se acomodó en la silla frente a mi escritorio, la grabadora entre nosotros como un pequeño juez negro, y sonrió. Entonces dijo, empecemos por el principio. ¿Cuándo supiste que estabas construyendo algo que importaba? Pensé en eso. Realmente pensé en ello. No la respuesta fácil, el día que conseguimos nuestro primer cliente, el día que se cerró el acuerdo de licencia, el día que vimos nuestro primer trimestre de 7 cifras. Sino el momento real, el que importaba. Hace 2 años dije. David y yo estábamos trabajando en el prototipo en su garaje. Eran las 2 de la mañana. Habíamos estado programando durante 8 horas seguidas, y de repente el algoritmo funcionó. Simplemente encajó en su lugar. Pasamos los datos de prueba a través de él y procesó en segundos lo que a un analista humano le habría llevado días calcular. Y miré a David y él me miró a mí y ambos supimos que esto era real. Pero no se lo dijiste a nadie. No. ¿Por qué no? Me recosté, elegí mis palabras con cuidado. Porque había pasado toda mi vida viendo cambiar a la gente. Cuando descubrían que tenías dinero o éxito o potencial, empezaban a tratarte de manera diferente, empezaban a verte como una oportunidad en lugar de una persona. No quería eso. Quería construir algo auténtico antes de que el peso de las expectativas lo aplastara. Clare tomó nota. ¿Y tu novia en ese momento, tampoco se lo dijiste? No. ¿Puedes ayudarme a entender esa decisión? La mayoría de la gente querría compartir ese tipo de emoción con su pareja. Esta era la parte que todos querían entender. La parte que parecía desde fuera una profunda desconfianza o un juego cruel. Pero la verdad era más complicada que eso. Iba a decírselo. Dije. Lo tenía planeado. En realidad, su cumpleaños. Iba a proponerle matrimonio y explicar todo a la vez. Aquí está quién soy realmente. Aquí está lo que hemos construido. Aquí está la vida que podemos tener juntos si la quieres. Pero para hacer eso, necesitaba confiar en que ella me amaba por lo que yo era, no por lo que podía proveer. Y en algún momento del camino, me di cuenta de que no tenía esa confianza. Porque ella nunca había preguntado realmente quién era yo. Simplemente asumió, y yo la dejé asumir. Y ambos habíamos estado viviendo en esa suposición durante tanto tiempo que se había calcificado en un hecho. Hasta que dejó de serlo. Hasta que dejó de serlo. Marcus se movía por la oficina mientras hablábamos, su cámara haciendo clic suavemente, capturando el espacio, las pizarras llenas de ecuaciones, el equipo trabajando en sus escritorios, construyendo la narrativa visual que acompañaría cualquier historia que Clare decidiera contar. Cuéntame sobre la fiesta, dijo Clare. La decisión de revelar todo públicamente. Eso no pudo haber sido fácil. No se trataba de fácil. Se trataba de necesario. Me levanté, caminé hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía en patrones geométricos, calles y edificios y vidas cruzándose de maneras que parecían aleatorias, pero seguían reglas que podías mapear si prestabas atención. Ella me dijo que yo no era lo suficientemente impresionante, que sus amigas pensaban que debía aspirar a más. Y me di cuenta de que había pasado 4 años mirándome y nunca viéndome, nunca preguntándose si podría haber más bajo la superficie. Así que se lo mostraste. Se lo mostré a todos porque la mentira no era solo entre nosotros. Ella le había estado diciendo a la gente, a sus amigas, a sus colegas, que yo era menos de lo que era, que ella me estaba cargando, que yo tenía suerte de tenerla. Y esas mentiras tenían poder. Daban forma a cómo todos me veían, nos veían, veían nuestra relación. La única manera de romper ese poder era decir la verdad más alto de lo que ella había dicho las mentiras. Clare se quedó callada por un momento, y pude sentirla decidiendo algo. ¿Qué ángulo tomar? ¿Qué historia contar? Finalmente, habló.
Algunas personas piensan que lo que hiciste fue vengativo. Que usaste la verdad como arma para humillarla. Algunas personas estarían equivocadas. Me giré para enfrentarla. La verdad no es un arma. Es solo la verdad. Si alguien se siente humillado por ella, no es porque yo la haya blandido cruelmente. Es porque han estado viviendo en una mentira que los hacía sentir cómodos. Y la comodidad no es lo mismo que la honestidad. Me parece justo. Hizo otra nota. Cuéntame sobre Data Core, lo que están construyendo, porque importa. La siguiente hora fue más fácil. Hablé sobre la empresa, la tecnología, la visión. Esta era la parte que podía controlar, la parte que no estaba enredada en emoción y traición. Clare hizo preguntas inteligentes, presionó sobre los detalles, quería entender no solo lo que hacíamos, sino por qué importaba en el panorama más amplio de la innovación tecnológica. Para cuando se fue, con promesas de enviar un borrador para verificar los hechos y un cronograma para la publicación, me sentí drenado pero extrañamente energizado. Como si hubiera estado cargando esta historia solo durante tanto tiempo que decirla en voz alta a alguien cuyo trabajo era contarla al mundo había levantado algo que no sabía que me pesaba. Esa noche, me reuní con David en un bar del centro. No los bares de mala muerte que solíamos frecuentar cuando estábamos reuniendo capital y viviendo de ramen. Este tenía cócteles artesanales y tuberías de cobre expuestas y precios que hacían que los turistas hicieran muecas. Nos sentamos en la barra, pedimos bebidas que no podíamos pronunciar y dejamos que la semana se asentara a nuestro alrededor. ¿Cómo fue la entrevista?, preguntó David. Dure, bien. Ella hizo todas las preguntas que no quería responder. ¿Y las respondiste? La mayoría. Algunas. Me desvié. Pero lo suficiente como para que tenga una historia. ¿Estás listo para lo que pase cuando se publique? Tomé un sorbo de mi bebida, algo con bourbon y amargos y una esfera de hielo que atrapaba la luz como un pequeño planeta. No creo que puedas estar nunca listo para ese tipo de visibilidad, pero ya no me escondo de ella. Bien. David hizo una señal al camarero para otra ronda. Porque he estado pensando en esas ofertas de adquisición y creo que deberíamos escucharlas todas. Considerarlas realmente. ¿Quieres vender? Quiero ganar. Y a veces ganar significa saber cuándo has construido algo lo suficientemente grande como para necesitar recursos que no tienes. Podríamos seguir trabajando duro, seguir creciendo orgánicamente, probablemente alcanzar una valoración de 100 millones en 3 años. O podríamos aceptar una de estas ofertas, obtener los recursos para escalar globalmente y alcanzar 1.000 millones en el mismo marco de tiempo. 1.000 millones. La palabra colgaba entre nosotros como algo tangible, algo que podías alcanzar y tocar. ¿Qué haríamos con ese tipo de dinero?, pregunté. David se rió. Lo que diablos queramos. Viajar, invertir, empezar otras empresas, comprar islas. No lo sé, hombre. El punto no es lo que hagamos con él. El punto es que tendríamos opciones. Opciones reales. El tipo de seguridad que significa que nunca más tendrás que comprometerte por otra persona. No dijo su nombre. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos de qué estaba hablando. Los años que pasé haciéndome más pequeño para encajar en la visión de otra persona. La cuidadosa gestión de las expectativas, el ocultamiento del éxito, la disminución del ser. Tomemos las reuniones, dije. Todas. Veamos qué hay ahí fuera. Eso es lo que me gusta escuchar. David levantó su copa. Por la verdad, por el éxito, por no volver a esconderse nunca. Bebimos por eso. Y sentí que algo cambiaba. No solo en mis circunstancias, aunque esas estaban cambiando rápidamente, sino en mi comprensión de lo que realmente significaba el éxito. No era el dinero, aunque el dinero era bueno. No era el reconocimiento, aunque eso tenía su valor. Era la libertad de ser exactamente quien eras sin disculpas ni explicaciones. Ocupar el espacio que te habías ganado, dejar de pedir permiso para existir a todo volumen. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido, pero el mensaje hizo que mi estómago se desplomara. James, soy Rebecca. Soy la gerente de Elena. Necesitamos hablar. Ha habido un desarrollo con la situación laboral de tu exnovia.
¿Puedes llamarme? Le mostré a David el mensaje. Lo leyó, su expresión oscureciéndose. ¿Qué crees que pasó? Nada bueno. Salí para hacer la llamada. El aire de la noche era frío, agudo, llevando el olor a lluvia que aún no había caído. Rebecca contestó al segundo timbre. Señor Castellan, gracias por devolverme la llamada. ¿Qué pasó? Suspiró y pude escuchar el agotamiento en ello. Tu exnovia presentó una queja formal contra varios empleados, incluida Elena, alegando que han creado un ambiente de trabajo hostil. Está alegando que la han estado acosando sobre su vida personal, haciendo comentarios sobre el incidente de la fiesta, tratándola de manera diferente debido a la información que usted reveló. Y Recursos Humanos lo está tomando en serio porque tienen que hacerlo. Pero durante la investigación, salieron a la luz algunas cosas que creo que debería saber. Cosas que pintan una imagen muy diferente de lo que estaba sucediendo antes de que nada de esto se hiciera público. La escucho. Sacamos registros de Slack, comunicaciones por correo electrónico, notas de reuniones. Tu exnovia ha estado tomando crédito por trabajo que no era suyo durante al menos 18 meses, presentando las ideas de otras personas como propias en reuniones con clientes, haciéndose quedar bien al disminuir a sus compañeros de equipo. Y cuando la gente intentaba llamarle la atención, ella lo enmarcaba como si estuvieran celosos o no la apoyaran. Cerré los ojos, sentí la fría pared de concreto contra mi espalda. Por supuesto. Por supuesto que había estado haciendo en el trabajo lo que había estado haciendo en nuestra relación, construyendo una narrativa donde ella era la estrella y todos los demás eran el elenco de apoyo. ¿Qué pasa ahora? Honestamente, probablemente la dejaremos ir. No por lo de la fiesta. Eso es personal y no vigilamos la vida personal de la gente. Sino porque el patrón de comportamiento que descubrimos viola nuestros valores sobre colaboración e integridad. Todavía estamos haciendo la debida diligencia, pero no se ve bien para ella. Yo no quería esto, dije. No quería que ella perdiera su trabajo. Lo sé. Elena me dijo que no eres vengativo. Pero señor Castellan, usted no hizo esto. Ella lo hizo. Ella construyó un castillo de naipes y usted simplemente resultó ser la brisa que lo derribó. El colapso era inevitable. Usted solo aceleró el cronograma. Hablamos unos minutos más y prometió mantenerme informado. Cuando colgué, me quedé allí en el frío durante mucho tiempo tratando de averiguar cómo me sentía. No satisfecho exactamente, no feliz de que su vida se estuviera desmoronando, pero tampoco culpable porque Rebecca tenía razón. Yo no había construido la mentira. Simplemente dejé de vivir dentro de ella. Cuando volví a entrar, David echó un vistazo a mi cara y pidió otra bebida para los dos. ¿Tan malo? Probablemente la van a despedir por las mismas cosas que me estaba haciendo a mí. Tomar crédito, disminuir a otros, construirse a sí misma derribando a otras personas. El karma es una perra, supongo. Así es. Tomé la bebida, la sostuve sin beber. Sigo esperando sentir algo. Satisfacción o reivindicación o incluso culpa, pero solo me siento cansado. Como si hubiera estado corriendo un maratón y finalmente pudiera parar. Entonces para. Deja que termine. Ella está enfrentando consecuencias por sus acciones. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es construir la vida que quieres. Todo lo demás es solo ruido. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero saber y sentir son cosas diferentes. Y todavía estaba atrapado en algún lugar entre los dos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de Clare. Tengo algunas preguntas de verificación de hechos. También encontré algunos registros públicos interesantes sobre presentaciones comerciales. ¿Quieres darme una cita sobre tu crecimiento proyectado? Esta historia se está volviendo más grande de lo que pensaba. Escribí de vuelta, envía las preguntas. Responderé esta noche. Porque así es como se veía seguir adelante. No olvidar lo que pasó, sino negarse a dejar que definiera lo que pasaría después. No fingir que el pasado no importaba, pero tampoco dejar que me mantuviera como rehén. Terminé mi bebida, me despedí de David y me dirigí a casa. Mañana habría más reuniones, más entrevistas,
más decisiones sobre ofertas de adquisición y dirección de la empresa. Mañana, la historia continuaría desarrollándose, continuaría reformándose en algo que aún no podía ver del todo. Pero esta noche, de pie en mi apartamento con las luces de la ciudad extendidas debajo de mí como un mapa de posibilidades, sentí algo cercano a la paz. El tipo que viene no de tener todas las respuestas, sino de finalmente hacer las preguntas correctas. ¿Quién era yo sin el peso de la disminución de otra persona? ¿Qué podía construir cuando dejara de esconderme? ¿A dónde iría cuando dejara de pedir permiso para ocupar espacio? Las preguntas colgaban en el aire como promesas esperando ser cumplidas. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, estaba listo para averiguarlo.